Te hablan de la cripta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les pido una disculpa por no haber subido la segunda parte, pero como estoy en la escuela, tuve proyectos finales, tareas y exámenes. Como ya salí de vacaciones, ya les voy a poder subir la segunda parte y muchos más relatos. El día de hoy les traigo la segunda parte del relato llamado La Bruja. Recuerdo haber estado durmiendo en mi habitación y tenía la luz de una lámpara prendida. Repentinamente me desperté después de tener un mal sueño. Al revisar la hora, eran las 2:34 de la madrugada. Me volví a acostar meditando en el sueño que acababa de tener, el cual poco a poco se fue desvaneciendo, así que me acomodé nuevamente para dormir. Apenas estaba alcanzando el sueño cuando escuché algo inusual. Entre el silencio nocturno, algo que hizo eco dentro de mi habitación y me alerté. Me incorporé para revisar lo que había sido y me quedé sentado en la cama, intentando escuchar algo, y entonces sucedió. Era el sonido de un fuerte golpe en la lámina del techo, lo que hizo eco y un estruendo que me alertó. Luego noté como la lámina se pandeaba por el peso de aquello que estaba en el techo. De inmediato quise identificar si era algún animal, pero de haberlo sido, hubiera sido algo enorme y era muy improbable. Las pisadas eran fuertes y eso provocó que me invadiera el pánico. A mi mente llegó el pensamiento: vino por mí. Lo único que hice ingenuamente fue taparme con la sábana de pies a cabeza, como si me fuera a proteger del peligro que seguramente rondaba fuera de mi cuerpo. Comencé a repetir todas las oraciones que aprendí a lo largo de mi vida. Quería protegerme como fuera de esa cosa. No sé cuánto tiempo estuve tapado y rezando. Escuchaba golpes y crujidos en el techo, hasta que de pronto se hizo un silencio. Poco a poco fui destapándome. El reloj empezaba a marcar las 3:02 de la madrugada, pero para mí había sido una eternidad. Esperaba escuchar algo. Pareció que todo había acabado, pero me quedé intranquilo. Trataba de dormir abrazado de un crucifijo que me había dejado mi abuelo. Sin embargo, en las noches posteriores se repitió lo mismo, y volví a hacerlo de nuevo. Así duró una semana presa del miedo, y con un terror que me producía que llegara la noche y tener que dormir. El punto crítico llegó una madrugada. Apenas dieron las 3 de la mañana y me despertó un destello que provenía del exterior. Con sorpresa me asomé para ver de dónde provenía esa luz. Al ver sentí un escalofrío recorrerme completamente. Al mismo tiempo mi corazón comenzó a acelerarse. Al asomarme por la ventana miré varias luces extrañas. Al verlas detenidamente pude ver que eran fuegos. Eran unas bolas amorfas que parecían emitir algún tipo de fuego amarillo, haciendo un ruido peculiar como ramas quebrándose y tronar. No pude ver cuántas eran, estaba petrificado de ver aquello. Poco a poco se fueron haciendo hacia arriba, hasta que por fin desaparecieron de mi vista. Sin comprender de todo lo que había visto, me quedé un buen rato viendo por la ventana hasta que por fin decidí cerrarla. En la noche siguiente ocurrió lo mismo, y era como un hostigamiento constante. Me estaba mermando mi cordura, y poco a poco el miedo me iba consumiendo. Harto de esta situación, recordé que mi abuelo guardaba unas cosas para ahuyentar a las brujas, y claramente lo que vi se trataba de eso. Pensaba en amenazar a Valkyria, la novia de Jaime, y su maldita abuela. De ahí provenía el acoso. Finalmente su amenaza se estaba cumpliendo, así que tenía que hacer lo necesario para poder librarme de esas maldiciones. Leyendo un poco en los cuadernos viejos y revisando las cosas del abuelo, inmediatamente recordé algunos remedios, así que lo llevé a cabo sin que mis padres se dieran cuenta. Lo primero fue fabricar una cruz de plata de la región llamada yuca mandioca. La puse debajo de mi cama y otras pequeñas en las puertas y ventanas. También puse una escoba de cabeza detrás de mi puerta y dormía con la ropa colocada al revés. De algún modo los ruidos cesaron, aunque se veían las luces a lo lejos de tanto en tanto. Eso me tranquilizaba un poco, y las noches volvieron a ser tranquilas, aunque siempre eran algo tensas. Pasaron los días y me volví a reencontrar con mi amigo Jaime. Para mi sorpresa había terminado con Valkyria, ya tenía otra novia, a la cual yo no conocía, pero al parecer estaba bien con eso. Pensé que se había terminado el episodio de esa mujer y su abuela bruja, pero qué equivocado estaba. Era una noche de sábado, que me había quedado en casa luego de no ir a una fiesta. Leía un libro llamado 100 años de soledad. Estaba tan metido en la lectura que me dieron las 2 de la mañana, por lo cual tuve la necesidad de ir al baño. Para hacerlo tenía que salir al patio y caminar algunos metros, así que lo hice. Como era un gran patio, había muchos árboles alrededor y 3 cocoteros.
que se mecían con el viento nocturno. Al ver que el baño estaba lejos y en la penumbra me dio un poco de temor. No dudé en hacer mis necesidades en las raíces de aquel árbol que había cerca de mi puerta. Sentí alivio mientras vaciaba mi vejiga y de pronto el sonido de algo que se movía en las ramas de un árbol, lo cual me alertó. Al voltear vi que las ramas se movían violentamente como si algo las moviera con fuerza. De primera instancia pensé que era algún buitre, pero luego pensé que se trataba de algún ladrón o alguien que se quería meter a la casa. Sin dudar tomé un palo y me armé de valor, vociferando lo que estuviera ahí. Ahí el valor se me acabó cuando de improviso salió volando una enorme ave negra por entre las ramas de aquel árbol. El batir de sus alas era ensordecedor. De principio pensé que era un buitre por el plumaje negro, pero luego de ver noté con horror que se trataba de un guajolote de gran tamaño. Al volar lo hacía con mucho esfuerzo, solo sus enormes alas parecían aguantar el peso de aquello. Aún no terminaba de digerirlo, cuando de pronto el horror me pegó en el rostro. Al ver la cabeza de aquel animal, tenía el cuello corto, lleno de verrugas abultadas, sobre el cual cargaba una cabeza calva repleta de esas caracolas. Sus ojos eran amarillentos y parecía emitir un cierto brillo. Aquello era un monstruo horrible que me produjo un miedo de muerte. Un miedo que me hizo que me quedara petrificado. Dicha ave llegó a la copa de unos cocoteros en donde se postró y me observó vigilante por un largo rato. De pronto un horrible graznido salió del cocotero. Era un horripilante sonido parecido al ruido que hacen los gansos. Gruñidos horribles que me erizaron la piel y me llenaron de un terror absoluto. Aquellos ruidos me hicieron correr al interior de mi casa y atrancar la puerta con una cómoda. También coloqué el colchón en la ventana para impedir que aquella cosa entrara. Por esa noche no pude dormir y me aferré a una cruz de yuca y recé frenéticamente. Le pedía perdón a Dios e imploraba que me salvara de aquello. De alguna forma el cansancio me venció. Hoy desperté acostado en el piso de mi cuarto. No lo soporté más y corrí con mi abuelo a contarle todo lo que había estado pasando y del evento de la noche anterior. Él vivía algo alejado, por lo que me tomó casi todo el día llegar. Luego de platicarle mi calvario, muy determinado me miró y me dijo que sin duda él se encargaría, que no debía de preocuparme más. Se paró y abrió la puerta del ropero, de donde sacó un libro viejo forrado de piel. Estaba cerrado con un broche de latón manchado por el tiempo. Antes de abrirlo, me dijo que fuera para mi casa y que todo estuviera bien y que le tuviera confianza. Así lo hice y al llegar la noche me quedé asustado contando las horas. Me quedé dormido y nada más pasó. Al igual que toda la noche siguiente, todo iba tranquilo. El acoso que había estado sufriendo había pasado, o al menos eso parecía. No entendí o no quise saber qué había hecho mi abuelo para librarme de aquello, pero hasta el día de hoy nunca he vuelto a saber de brujas o de apariciones de esas en donde vivo. Y recuerda, si quieres seguir escuchando más historias como esta, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como La Cripta Relatos y en TikTok La Cripta Relatos. Gracias y buenas noches.